Bien, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me especialicé precisamente en comunicación, en procesos de comunicación. Y los procesos de comunicación tienen un soporte fuerte en la lingüística, la semiótica y bueno, otras cosas. Ejercí el periodismo una vez que salí de la facultad como reportero de cultura en el periódico Buen Día. Yo cubrí cultura 2 años, creamos en el periódico Buen Día un suplemento cultural y después empecé a cubrir a los empresarios del mismo periódico hasta que me llamaron de Cambio de Michoacán. Y en Cambio de Michoacán creamos la sección de economía, entonces me dediqué a cubrir economía, reportero de economía. Sacamos un suplemento precisamente de economía. Después fui jefe de información de Cambio de Michoacán durante 2 años y medio, quizá un poquitito más. Dejé el periodismo para irme de director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Morelia. Y la dejé para dedicarme a mi propia empresa, una empresa de consultoría. Por ese tiempo estaba estudiando la maestría en calidad total y competitividad, una maestría en procesos organizacionales. Después trabajé en la Secretaría de Desarrollo Social, fui jefe de información y difusión. Antes de entrar a la Secretaría de Desarrollo Social fui jefe de información de La Voz de Michoacán durante 1 año. Luego me fui a mi despacho de consultores, después a la CEDESO. Después volví a ser director de la Escuela de Periodismo otros 2 años. Ahí en lo de... ¿Cómo hacer referencias de la semiótica en el periodismo? Bueno, depende del periodista y depende de los recursos que quiere emplear. Un periodista que quiere ir más allá, que quiere investigar, que quiere buscar más, pues sí utiliza la semiótica. Desde la entrevista, la forma como te contestan, la forma como estructuran el discurso, tu fuente inmediata, los signos que emplea, la manera que los emplea, todo eso te puede dar elementos informativos. ¿Qué implica una respuesta y qué implica la pregunta? Muchas veces se olvida eso, que una respuesta está íntimamente relacionada con la pregunta. Y entonces, de alguna forma, la respuesta se jala la pregunta y si se pierde eso de vista, pues puede quedar descontextualizada. Un semiólogo o un estudiante o un periodista que utiliza la semiótica puede encontrar esos lazos de integración. ¿Ha llegado a utilizar algún semiótico en sus notas periodísticas? ¿Llegué a utilizar algún teórico en particular? No, no, como fuente no. Bueno, sí, cuando empecé a reporteaba cultura y lo utilicé sobre todo para descifrar algunos aspectos del arte. Empezando por Saussure, y mi semiólogo favorito es Roland Barthes, así que trabajé mucho a Roland Barthes, mucho más que Humberto Eco. Humberto Eco casi no me gusta. ¿Cómo hacer referencias de la semiótica en el periodismo? Eso. Quiero hablar de los semiólogos como referencia. ¿En qué momento te puedes referenciar un aspecto de la realidad mediante un semiólogo? Que me parece que es el sentido de la pregunta. Es difícil hacerlo en la vida cotidiana, pero cuando trabajas aspectos culturales o aspectos artísticos sí te da. Por ejemplo, ¿cómo puedes interpretar una pintura? Cuando estás hablando de la pintura es un signo, ¿no? ¿Cómo puedes interpretar una novela, un cuento, un poema sin apoyarte en la semiótica? Por ejemplo, en el grado 0 de la escritura de Roland Barthes, él habla de la poesía como aquello que va más allá del texto. De hecho, él dice que la poesía es la prosa más A más B más C. Y ese ABC que le agrega a Roland Barthes son algunos contenidos semióticos que le dan una resignificación al signo lingüístico tradicional. Platicaba una vez con un amigo y le decía, lo que pasa con la poesía es que la poesía habla de lo inefable, y lo inefable es lo que no se puede decir, o por lo menos no lo puedes decir con una prosa. Por ejemplo, puedes estar enamorada y profundamente enamorada, pero difícilmente con la prosa puedes decir qué tan enamorada estás. Y me imagino que te ha pasado cuando estás
con tu novio y te preguntas si la amas y tú dices, sí, ¿cuánto? Pues no lo puedo decir, o sea, no abarca, ¿no? Te estás metiendo en esa parte. Pero la poesía trata de encontrar esos metalenguajes, dice, más que metalenguajes, metasignos, dice Roland Barthes, que te permiten expresar esas cosas. Y el arte juega con eso, o sea, al final de cuentas ese es un poco el juego del arte. Te comentaba también la parte de la resignificación, que tendría que ver más en otro plano. ¿Cómo lo trabajarías como periodista? ¿Cómo puedes interpretar, por ejemplo, los números? ¿O cómo puedes interpretar una respuesta concisa de una persona a la que estás entrevistando cuando te dice sí o no a la pregunta? ¿Qué pasó en alguna ocasión? Alguna persona negó haber dicho lo que dijo, ¿no? Él se basaba en que nada más había dicho sí. Y la interpretación del discurso, la interpretación semiótica es que al decir sí estaba aceptando el contenido de la pregunta, entonces era todo el discurso de la pregunta lo que implicaba ese sí, ¿no? Es decir, ¿cómo puede... ¿A qué se refiere usar metasignos en el periodismo? Barthes te dice que ya sabes que un signo está constituido por dos partes, según Saussure. Roland Barthes es socierano y Umberto Eco es piersano, y a mí me late mucho más Saussure que Peirce. Roland Barthes te dice, el signo, ¿qué ocurre cuando en un discurso o en un elemento discursivo el signo se convierte en un significante, perdón? Es decir, esto que tú tienes que es un significado y un significante que están integrados para formar el signo, pierden el sentido de signo para convertirse en un significante. Es el caso de las imágenes. Con las imágenes puedes jugar mucho los metasignos, cuando la fotografía deja de ser el signo por sí misma. Él se refiere, por ejemplo, en su libro Mitologías, él habla de una fotografía en la que está un africano, un negro africano, con el uniforme de soldado francés saludando la bandera francesa. En términos generales, la imagen lo único que te significa es que hay un negro con el uniforme francés o un soldado francés saludando la bandera. ¿Estarías de acuerdo? En este caso, el color de la piel o el origen étnico no es tan importante. Pero el juego con la fotografía sí va mucho más allá. Va mucho más allá porque Francia colonizó a territorios africanos. Y lo que te está diciendo esa fotografía es que los habitantes de esos países colonizados, que son africanos, están aceptando ser colonizados por Francia porque saluda la bandera francesa. ¿Me explico? Entonces, aquí hay una ruptura del signo tradicional. Más que una ruptura, dice Roland Barthes, el signo es parasitado por una nueva entidad. Y al ser parasitado pierde todo su sentido de signo y se convierte simplemente en un significante, ¿no? Y el significado lo va a construir el lector, el usuario de ese signo. Bien, uno como periodista también le toca una parte del juego de su trabajo, si quiere hacer periodismo profesional, es desbaratar esos metasignificados, esos metasignos, descubrirlos, pues, ¿no? El político suele hablar con metasignos, es decir, en un afán de no comprometerse, juega con signos que no son signos por sí mismos, que están parasitados por otro discurso. Y una parte del trabajo del periodista es desenmascarar esos metasignos, a lo que Roland Barthes llama esos mitos.